Muy bien, continuamos. Un tema muy especial a esta hora de la mañana. Inteligencia de clientes Style Conference. Para ello, nuestro invitado, Augusto Umaña, en esta mañana. Augusto es director de procesos de inteligencia de negocios y analítica en el sector financiero, contribuyendo con el desarrollo de estrategias de negocios para elevar la productividad en las ventas y la eficiencia del mercadeo. Con trayectoria profesional de más de 15 años, creando unidades de analítica e inteligencia de negocios en 5 grandes corporaciones, fortaleciendo sus procesos y el relacionamiento con los clientes. Economista de la Universidad de los Andes con maestría en economía de esta misma casa de estudios, especialización en matemática aplicada y maestría en analítica también de la Universidad de los Andes. Augusto, entre otros cargos, trabajó como vicepresidente de Analítica e Inteligencia de Negocios y el Banco da Vivienda. También fue gerente de Inteligencia de Negocios, de Medios de Pago, entre otros cargos, con el Banco de Bogotá, Banco Caja Social y el Citibank Colombia, invitado de lujo en esta mañana. Entonces le damos la bienvenida, agradeciéndole su presencia con nosotros en Expo Finanzas a Augusto Umaña. Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias a todos por este espacio de Expo Finanzas, por permitirme hablar de este tema que me apasiona tanto como es la inteligencia de clientes y la analítica en general. Como bien decía, yo tengo más de 15 años trabajando este tema y en estos años he tenido la oportunidad de ver cómo ha cambiado todo y cómo pasamos de ser algo un poco más interesante pero aislado a convertirnos en lo que es hoy en día la tendencia de negocio. Y hablando de tendencia de negocio, veo cómo en estos últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, vemos cómo el interés ha crecido casi que exponencialmente. Aquí vemos como referencia cómo son las búsquedas en Google. A través de Google Trends lo pude sacar. Cómo vemos que el interés en lo que es Machine Learning, Data Analytics y Data Science ha crecido desde mediados de 2015. Aunque previamente claramente se buscaban estos términos, el interés ha crecido exponencialmente. Y cuando hablamos de todos estos temas que se vuelven tendencia, también escuchamos y oímos muchos términos que nos pueden parecer conocidos o no tan conocidos, y vemos que surgió por una época el término Big Data o técnicas estadísticas de análisis, que los datos son diversos, que hay variedad. Hablamos de técnicas de forecasting, la toma de decisiones basada en modelos predictivos y un conjunto de muchos términos que están rondando el día a día de los negocios. Y también incluso vemos cómo surgió un nuevo cargo o un nuevo trabajo que se llama el de Data Scientist, y cómo esto se volvió algo que todo el mundo necesita y quiere tener Data Scientist. Incluso en el Harvard Business Review del número de octubre del 2012 publicó este artículo donde decía que el ser científico de datos era tener el trabajo más sexy del siglo XXI. Y acompañado de esto, también hemos visto cómo el furor ha crecido y vemos que las compañías más exitosas y más valiosas, en este caso del S&P 500, son todas compañías relacionadas con analítica. Vemos cómo está Facebook, Google, pues con su matriz Alphabet, o Amazon, Microsoft. Todas son compañías que invierten muchísimos millones de dólares en analítica, y vemos cómo en las noticias salen que su éxito se debe a la analítica, y vemos todo el valor que estas han crecido. Y nosotros quisiéramos, cuando estamos en el día a día, poder tener y llegar al mismo valor, poder retornar a nuestros accionistas o a nuestros clientes el valor que estas compañías tan exitosas han logrado obtener. Y entonces nos dedicamos a pensar cómo crear valor con analítica. Y esta pregunta para mí fue muy relevante hace un par de años, cuando estábamos hablando con el vicepresidente financiero en una compañía donde yo trabajaba, que discutíamos el tamaño de la inversión que debíamos hacer. En esa época, les comparto, estamos hablando de invertir cerca de $200.000
para crecer y crear un data lake, y también aumentar y duplicar el presupuesto de personas porque vamos a contratar más data scientists. El tema de los data scientists es que cuando uno los compara con un analista equivalente, pueden tener un salario de un 25 a un 50% superior. Y en ese momento discutíamos cómo es que esta inversión que tenemos ahorita, que está compitiendo con la de la plataforma de crédito, ¿cómo van a generar valor? ¿Por qué debemos invertir en el data lake y en los científicos de datos y no en lo que siempre nos ha dado valor, como podría ser la modernización de la plataforma de crédito, de otorgamiento de crédito? Entonces nos vimos abocados a esta pregunta y empezamos a indagar, bueno, pues qué es lo que hace uno con analítica, pues extrae datos que son de diversas fuentes, videos, e incluso hasta audios, los trabaja, obtiene los datos, luego los explora, los revisa que no tengan basura, incluso salen nuevos términos ahí como que hay que tener un gobierno de datos, y con este gobierno de datos queremos que todos manejemos la misma información y podamos ver los mismos resultados siempre. Después los modelamos, tomamos estos datos ya limpios y los modelamos, luego vemos los resultados en unas aplicaciones muy bonitas que hoy en día existen como el Tableau, o el Power BI, y vemos los resultados que estamos obteniendo estos modelos o los resultados del día a día de nuestro negocio. Incluso llegamos a la simulación para ver qué podría pasar en el futuro con estos modelos que hemos construido, y llegamos a los resultados de negocio para aplicar resultados. Y después de hacer todo este análisis, lo que llegamos a la conclusión es que definitivamente esta no es la forma como crea valor la analítica. Definitivamente tener unos modelos muy bonitos hechos en un lenguaje de programación como seguramente han escuchado es R o Python, o tener unos análisis también muy bien hechos en un PowerPoint, por sí solos eso no crea valor. Hay que entender qué es lo que hace la analítica para poder derivar de dónde viene el valor que ésta crea. Y hay que retroceder un poco más, y en realidad el valor de la analítica empieza mucho antes de todo este proceso. Este proceso sí es real y sí se hace, pero esto ya es cuando hemos decidido para qué queremos la analítica. La analítica sirve para reducir incertidumbre, sencillamente. La analítica es un mecanismo que tenemos para poder ver cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y cuál va a ser el resultado de estas decisiones. Nos permite ver a través de todo este análisis de datos que veníamos, a través de todo ese modelamiento que veíamos, cómo esos modelos permiten encontrar patrones en el pasado que nos permitan poder pronosticar el futuro y tomar una decisión. El valor de la analítica no está en el modelo. El valor de la analítica está en cómo ese modelo reduce la incertidumbre de las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, ¿y cuáles decisiones son las que tomamos? ¿O en cuáles decisiones es donde se aplica analítica? Realmente la analítica se aplica en todo tipo de decisiones. Decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. Decisiones estratégicas como cuáles. Por ejemplo, hoy debemos estar con toda la pandemia que tanto hemos hablado durante el día de hoy, abocados a un caso particular, y es qué va a pasar con nuestra fuerza de ventas. Si nosotros tenemos muchas sucursales físicas, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿esas sucursales físicas las debemos mantener o las debemos cerrar? Y si las debemos cerrar, es cuáles debemos cerrar. Y ahí entra la analítica porque nos permite ver, y sobre todo de cara a futuro, cuál es esa correlación que hay entre el tráfico que hay fuera de la oficina, ahí enfrente de la oficina, y las ventas que logra capturar esta sucursal. Y tenemos que preguntarnos, ¿será que los centros comerciales seguirán siendo ese sitio especial donde hay que tener no solo una, sino hasta 2 o 3 oficinas para poder atender toda esta demanda? ¿O ya en el futuro ya no va a ser tan relevante? Y viene ahí la analítica a decirnos cómo ha cambiado el tráfico y cómo estamos capturando ese tráfico que hay fuera de la oficina. Pero además de decidir cuáles oficinas cerrar o no, es cómo redistribuimos toda nuestra fuerza de ventas. ¿Será que por el hecho de cerrar una sucursal
podemos redistribuir estas personas en otras donde sí debamos tener un mayor pie de fuerza o convertirlo en un canal externo, o incluso poder ver cuál es esa correlación que hay entre ventas virtuales y sucursales, que es algo que el comercio ya lo ha visto y ha visto cómo no es que todo lo van a volcar a un gran portal virtual donde hacen todas sus ventas, sino que los sucursales físicas tenían una correlación muy fuerte con las ventas virtuales. ¿Por qué? Porque esto le permite a los clientes ir y conocer la mercancía. Entonces, ¿qué tanto necesitamos esas sucursales físicas para dar la asesoría que requieren nuestros clientes? Pero bueno, también hay decisiones tácticas. Decisiones tácticas que se toman para el próximo mes o 3 meses, el próximo trimestre. Y aquí podemos ver también cómo, por ejemplo, en el caso de las áreas de mercadeo, estas deben estar pensando en cómo vamos a lograr incrementar, si estamos hablando de tarjeta de crédito, la facturación de tarjeta de crédito. Y ahí también interviene la analítica, porque tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, ¿nos vamos con un concurso o nos vamos con una rifa? ¿Cuáles clientes son los que son afines a cada una? Y si nos vamos con un concurso de facturación, necesitamos entender cómo son los clientes, qué premios vamos a fijar, qué metas vamos a fijar, cuál es esa correlación que hay entre premio y meta para que el cliente se esfuerce y realmente incremente su facturación. Y ahí son decisiones que estamos tomando todo el tiempo. Y de la calidad de información que hagamos, de la calidad de los modelos que tengamos, vamos a tener mayor puntería, por decirlo así, en la apuesta que estamos haciendo. Y decisiones operativas también. De estas es donde incluso hoy en día todos estamos aplicando la analítica de una forma intensa. Todos estábamos y seguramente aprobamos cerca de 1.000, 2.000 solicitudes del día en el caso de un banco mediano. Y todas esas solicitudes hoy en día están siendo trabajadas por medio de analítica. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos los scores de crédito. El score de crédito simplemente es la aplicación de la analítica en unos modelos predictivos que nos permite ver cuál es la calidad de este cliente. Y de acuerdo a nuestras políticas de riesgo, que también generalmente son derivadas por análisis hechos en el pasado, podemos establecer en el caso de muchas compañías de tarjeta de crédito, si podemos aprobarle o no a este cliente la tarjeta de crédito en menos de 1 hora. Y cuál es la línea que debe tener esa tarjeta de crédito. Y todo esto lo hacemos gracias a ¿qué? A la analítica, pero no es gracias a los, pues sí en parte a los sofisticados modelos que tenemos atrás, sino que en el pasado vimos que con esos modelos podíamos tomar decisiones más acertadas que las que teníamos en las tradicionales fábricas de crédito con 100, 200 analistas. Estos modelos nos permitían reducir la incertidumbre, ser más consistentes y otorgar mejor crédito. Pero bueno, ¿y cómo son? ¿Qué pasa en la medida en que una compañía empieza a aplicar sistemáticamente decisiones con modelos, con la analítica? Lo que pasa es que si no solo lo dejamos para casos puntuales como el de otorgamiento de crédito o por allá una campaña de mercadeo o un caso puntual de unas oficinas, sino que realmente empezamos a volcar todas nuestras decisiones y las tomamos con estos modelos predictivos, podemos ver que la incertidumbre se empieza a reducir. ¿Y esto en qué se traduce? En que el gasto de la compañía disminuye. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener en el caso de las fábricas de crédito, vamos a liberar personas que podemos dedicar a hacer otras cosas. O el presupuesto de mercadeo puede ser más pequeño porque va a ser mejor aprovechado. O en el caso de las decisiones estratégicas, ya sabemos cómo debemos hacer la reducción y no debemos dejar una reserva para que lo que pueda venir. Entonces tenemos un menor gasto. ¿Qué podemos hacer con ese menor gasto? Y aquí fue la respuesta que le di a aquel vicepresidente hace un par de años, es ya tenemos y hemos liberado recursos con los cuales podemos emprender nuevas iniciativas, que a su vez esas nuevas iniciativas nos traigan nuevos ingresos.
pero también no solo es por el lado de una reducción del gasto, en la cual podemos ver que la analítica aporta valor. La analítica también aporta valor y permite incrementar el ingreso a través de tener un mejor ajuste de la propuesta de valor de la compañía, del banco, de la compañía financiera a los clientes. Podemos entender mejor y segmentar mejor el mercado y entender qué es lo que demanda y podemos construir portafolios personalizados a mayores grupos de menos personas. Y eso es lo que logramos con la analítica. Pero viene la siguiente pregunta, porque uno puede decidir, ¿lo hago, me monto en esta nueva tendencia o no me monto? ¿No hago la inversión de los $200.000 o si la hago? El problema está en que toda una industria empiece a moverse a ser más analítico, a tener mayor soporte en su toma de decisiones con analítica. En este caso, ¿qué pasa? Es que empiezan a haber unos nuevos integrantes del mercado o los existentes que se empiezan a desarrollar y empiezan a construir nuevas posiciones estratégicas a través de tener un menor costo, una menor gasto de operación relativo a los ingresos que tienen. Y cuando eso empieza a pasar, empieza a sacar del mercado lentamente a aquellos que no están involucrados en una tendencia como esta. Esas compañías que no hacen analítica, que pueden tener su posición de mercado muy bien construida a través de un portafolio de créditos muy bien diseñado o a través de una fuerza de ventas muy dinámica, unos programas de mercadeo muy buenos, si no los evolucionan con analítica, empieza a erosionar su posición y puede eventualmente ser absorbido por el mercado o incluso peor aún, puede terminar cerrando sus puertas. Por lo tanto, el mensaje que les quiero traer no es que la analítica tenga valor por la inteligencia artificial que está aplicando en sus modelos, que esa puede ser muy relevante. La analítica tiene sentido en una compañía en la medida en que se use para tomar decisiones cada vez más acertadas. En la medida que toma decisiones más acertadas, se crea un círculo virtuoso en la cual la compañía puede crecer y mejorar. Si no, el problema y el peligro está en que como todo el sistema financiero está moviendo a ser más analítico, aquellas compañías que no lo logren corren el riesgo de perder su posición estratégica, su lugar en el mercado y puedan eventualmente desaparecer. Tal vez una charla un poco rápida, pero quería compartir con ustedes estos hallazgos de lo que ha sido sobre todo y el valor que tiene la analítica para el mercado financiero. Muchas gracias. Muy bien, Augusto, interesante tema, muy bien desarrollado. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Augusto Umaña, consultor y gerente de procesos de inteligencia de negocios y analítica del sector financiero. Igual, si ustedes tienen inquietudes, tienen el chat disponible toda la semana para que nos hagan llegar sus preguntas y se las transmitiremos luego a nuestros conferencistas para que a vuelta de correo también los estemos contactando a ustedes. Augusto, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Los invitamos a un pequeño receso, son 15 minutos, nos tomamos un café, pueden recorrer toda la feria virtual, ya lo saben, www.ecosistemahoy.com. Entren por favor a la zona FES para que participen de los concursos, de las rifas, hay muchos premios para ustedes. Visiten todas las salas, también la agenda a la carta. Bueno, en fin, 15 minutos y ya regresamos para que sigamos con todas estas muy buenas noticias de Expo Finanzas 2020. Ya nos vemos.